sea juzgado. David quiere estar lo más lejos posible y no quiere sufrir las consecuencias de esto, aún hasta la muerte. Así que pide que no se le trate como un simple pecador. Pide que no se le meta en el mismo saco que a los demás. Yo sé que tú fuiste un buen estudiante y a ti nunca te pasó lo siguiente: que en clase pagaron justos por pecadores y tú te quedaste castigado cuando no habías hecho nada, ¿verdad? Algunos os estáis riendo demasiado. ¿Cuántas veces pasó eso en el cole? Espero que no te pasara en la universidad. Que algo ocurrió, tú no fuiste, pero ¿qué pasó? La profe te dejó a ti y a toda la clase castigado. Pues esto es lo que estaba diciendo David. Yo no quiero pagar por el pecado de los justos. Yo no quiero, Señor, que tú me arrastres hacia el castigo que ellos merecen. ¿Por qué? Fíjate cómo les describe en el versículo 3. Hablan con sonrisa. Hablan con una fachada de paz. Hablan con una fachada de verdad. Pero en su corazón están tramando. Y este texto presupone que el impío, el que rechaza a Dios, será recompensado con castigo. Como decimos en castellano, ¿verdad? Están sembrando vientos y recogerán tempestades. O más bíblicamente hablando, dice Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Ahora alguno podría estar pensando: David, ¿no te estás pasando un poquito? Después de todo, tú también pecaste gravemente contra el Señor y mereciste la muerte. ¿Por qué juzgas tú ahora a los demás de esta manera? Pero David realmente no va de mira qué justo soy yo y los demás no. Él no está mirando a los demás por encima del hombro. Lo hemos visto en el versículo 2. Él es consciente de que es pecador. Él es consciente de que necesita todo el perdón de Dios. De hecho, él ni siquiera comienza juzgando, sino pidiéndole a Dios que no les arrastre con ellos. Porque sabe lo pecador que es él. Porque sabe de las malas compañías y lo que pueden producir en él. Él sabe de lo que es capaz porque conoce su corazón. Y sabe que si se junta con los impíos, con los pecadores, él corre el riesgo de aplicar otro refrán. Donde fueres, haz lo que vieres. Él tiene miedo de que va a caer también en pecado. En realidad David es como el recaudador de impuestos de Lucas 18. Justo después, precisamente, de la parábola de esta parábola del injusto, del juez injusto que hemos leído. David, igual que el recaudador de impuestos, ora a Dios, consciente de su pecado. Tan consciente que ni siquiera se atreve a acercarse al templo. Ni siquiera puede hacer los ojos al cielo, humillado, sino que se golpea el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Y David no está orando contra sus enemigos como el otro hombre de la misma escena, como el fariseo que ora dando gracias a Dios porque no es tan malo como los demás, ¿verdad? Él es consciente de su pecado. David se ha quitado la viga del ojo y está juzgando justamente y está pidiendo al Señor que haga justicia de acuerdo a su voluntad. También hay que recordar que David no está hablando como cualquier creyente del Antiguo Testamento, sino que él, probablemente en este contexto, está hablando como el rey de Israel, como el ungido, como el escogido, como el representante de Dios en la tierra, como aquel que tiene que dar un ejemplo a imitar para los demás, como aquel que es también juez, que juzga a la nación y ha de hacerlo justamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Él es y quiere ser totalmente diferente a los demás. Y los demás, los pecadores, su jornada laboral consiste en hacer el mal y con sus obras están demostrando que son enemigos de Dios. Ellos, como dice el versículo 5, no tienen en cuenta a Dios para nada, ni sus hechos ni las obras de sus manos. Tienen en cuenta los hechos ni las obras de las manos del Señor.
Ellos no están dando gloria ni se acuerdan de Dios para nada. Son como los que Pablo describe en Romanos capítulo 1, que cambian la gloria de Dios por la gloria de los ídolos que ellos mismos se hacen. Si esta es su jornada laboral, Dios les pagará con la nómina que ellos merecen. ¿Qué dice el final del versículo 5? Él los derribará y no los edificará. Y esta es una referencia al castigo, un castigo justo que merecen. Y así como un edificio inservible se derriba, ¿verdad?, para no ser levantado más, el Señor Jesús va a volver algún día, va a volver de nuevo, como juez justo, y lo que será salvación y gozo para el creyente, al mismo tiempo será castigo y será juicio para el pecador que no le pide perdón. Y como dice el Salmo 1:6, el camino de los impíos, de los pecadores, perecerá. Pero por eso al mismo tiempo es duro, ¿verdad? Esto te hace pensar. Pero al mismo tiempo esto es fantástico. ¿Sabes por qué? Porque aún es tiempo de salvación. Aún es tiempo de salvación. Aún hay esperanza en Cristo. Dios sigue ofreciéndote salvación a ti, que sigues dejando que pasen los días. Pero es hoy, es ahora, el día de salvación. Ven a Cristo. Cae de rodillas ante el único que puede salvarte del juicio y del castigo que mereces, que todos merecíamos como consecuencia de nuestro pecado. Y para ti, creyente, aún es día de salvación para tu esposo, para tu esposa, para tu hermano, para tu hermana, para tu padre, para tu madre, por aquel que llevas años perseverando en oración. Pide, continúa confiando que Dios tenga misericordia de ellos. No dejes de orar, persevera, mándale 2 cartas al Señor en vez de una. Háblales de Cristo. Qué diferente es para el creyente, ¿verdad? David reacciona en esta prueba con perseverancia y confianza en el Señor, pidiéndole que le ayude y le conteste, pidiéndole que no esté en silencio, pidiéndole que la contestación de Dios sea acorde con las promesas que Él nos da. Él le da de cuidado, de liberación, que no sea como el silencio, que no sea como la retribución y el castigo que sus enemigos van a recibir. No quiere eso, ¿verdad? Pero David y nosotros también, hermanos, tenemos que perseverar, esperando con confianza que si oramos conforme a la voluntad de Dios, una voluntad que está aquí revelada en su palabra, pediremos y recibiremos, buscaremos y hallaremos, llamaremos y se nos abrirá, pediremos pan y Dios no nos dará una piedra, le pediremos pescado y Dios no nos dará una serpiente, pediremos un huevo y no nos dará un escorpión. Esto es lo que dice Lucas capítulo 11, en el contexto precisamente de la oración. De nuevo, no nos salvó el Señor, hermanos, cuando éramos sus enemigos. No nos compró con la sangre de su Hijo. No nos adoptó y nos amó como ama al Hijo. ¿Qué más razones queremos para clamar y perseverar y confiar que nos contestará de acuerdo a su voluntad, a su buena voluntad? Que nos contestará no como a uno de sus enemigos. ¿Cómo no vamos a reaccionar, hermanos, clamando a Él constantemente en medio de la prueba? ¿Cómo hemos de reaccionar? Así es como hemos de reaccionar. Así que persevera, hermano, hermana, en oración y confía en Él en medio de tu prueba. O quizá, si estás en un momento dulce de tu vida, clama al Señor, porque va a venir, la prueba viene. Pero este salmo sigue contestando a la pregunta: ¿cuál es mi primera reacción ante la prueba? Y además de perseverar y confiar, como hemos visto en los primeros 5 versículos, ahora nos dice que también hemos de alabar a Dios en la prueba. Los siguientes versículos, fijaros, versículos 6 y 7, hay un cambio aquí. Fijaros, versículo 6, bendito sea el Señor, porque ha oído la voz de mis súplicas. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón y soy socorrido.
Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi canto. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil es tener sumo gozo en la prueba, como dice Santiago 1. ¿No es esta una de nuestras asignaturas pendientes? Nadie aquí, creo, que vaya a decir, Señor, envíame pruebas porque quiero alabarte. Pero fijaros, entre el versículo 5 y el versículo 6, no hay más que un segundo de diferencia, o lo que tardó en escribirse. No es que David, sí, oró, perseveró y confió, pero dejó apartado el Salmo 5 en el escritorio, y cuando su situación de prueba terminó, ahora sí, me voy a volver a sentar y voy a escribir el resto del Salmo 28. Gracias, Señor, porque me has liberado de la prueba. No, David se encuentra en la misma situación, en el mismo contexto, cuando dice, bendito sea el Señor, que cuando dice en el versículo 1, clamo a ti, respóndeme. Y su confianza en Dios es tan grande que, como hemos visto, primero reacciona perseverando en oración, esperando una respuesta positiva, pero al mismo tiempo David reacciona alabando al Señor porque tiene la confianza, tiene la certeza de que Dios ha oído su oración. Él pasa de clamar a alabar en un segundo, sin que aún haya habido un cambio en sus circunstancias. Sus circunstancias no han cambiado. Es su confianza completa en Dios que le lleva a alabarle. Versículo 7. Mi corazón se regocija y le daré gracias con mi canto. David sabe que va a cantar de manera exultante, a grito pelado, a nuestro Señor. ¡Qué certeza! ¡Qué seguridad es esta, ¿verdad? Señor, te bendigo en la prueba, dice David, porque sé que me has oído, y no sé cuándo, y no sé cómo, pero tú me vas a ayudar, y tú vas a contestar mi oración, porque soy tu hijo, y no soy más tu enemigo, porque tú eres mi fuerza y mi escudo, y tú me das fuerzas para continuar en medio de la prueba, y te quiero obedecer, y te quiero honrar, y te quiero dar gracias porque tú me proteges del peligro. A mí me da un poquito de envidia sana, ¿verdad? ¿No querrías tener siempre esta actitud? ¿Reaccionar así? Es posible. Es posible que se pueda hacer. Cuando conocemos el poder y el carácter de Dios, podemos descansar tranquilos en que su voluntad es buena, en que su voluntad es agradable, en que su voluntad es perfecta, aún en medio de tu dificultad. Como dice Romanos 5, hermanos, cuando somos conscientes de que hemos sido justificados en Cristo, que hemos sido vestidos con la justicia de Cristo y el Padre nos ve justos, cuando esto ocurre podemos gloriarnos en las tribulaciones, porque tenemos la seguridad de que el Señor las está permitiendo, no porque haya quitado su salvación de nosotros, sino porque está moldeando nuestro carácter y está acrecentando nuestra esperanza en Cristo, nuestra esperanza en la vida eterna. Hermano, hermana, si está tardando el Señor en contestar tu oración, o la está contestando de manera diferente a lo que esperas, probablemente es que o bien esté ejercitando tu paciencia, o bien te está enseñando dependencia absoluta en Él, o está esperando a que tú cambies tu voluntad y pidas de manera diferente, a que pidas de acuerdo a su voluntad, o está usando tu contexto para que te des cuenta de tu error. Sea lo que sea, persevera, confía, alaba al Señor en la prueba. Ahora, no solo lo hagas por ti, yo pido, yo persevero, yo clamo, yo alabo, está muy bien, es fantástico, está en el Salmo. Pero es que somos unos individualistas, somos occidentales. Pero la receta contra esto la encontramos en los dos últimos versículos, que dicen, versículo 8, el Señor es la fuerza de su pueblo, Él es la defensa salvadora de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, pastoréalos y llévalos para siempre.
David, como el rey que es, ha pedido, por supuesto, liberación para él, pero tal liberación tiene un efecto colectivo. No solo él necesita protección y salvación, sino todo el pueblo de Israel en ese contexto, sea lo que sea. Él quiere que el pueblo tenga la misma confianza que él tiene. Quiere que se aferre a la suficiencia de Dios en la dificultad, que perseveren y que irrumpan con cantos de gozo, de alegría. Bendito sea el Señor, Él es nuestro escudo, Él es nuestra protección. Así que de la misma manera que todos nos beneficiamos de los rayos del sol de manera individual, ¿verdad? Pero también de manera colectiva, las bendiciones del Señor, su protección, su respuesta a la prueba, el privilegio que tenemos de alabarle, su salvación en Cristo, es disfrutada por sus ungidos, por sus escogidos. Y este versículo 8 es un llamado para nosotros hoy a pensar en la realidad de que no hemos sido salvados y nos ha puesto Dios en una isla desierta solos, que lo que a mí me pasa en mi vida privada no tiene efecto en los demás, es todo lo contrario. Lo que yo hago, cómo yo respondo en mi vida privada, tiene un efecto corporal. Lo que a ti te pasa, lo que a ti te afecta, de una manera u otra, afecta al cuerpo. Por eso se llama cuerpo, ¿verdad? Porque aunque sea el dedo gordo del pie, eso afecta aquí también. No lo pruebes ahora. Que si oramos y perseveramos y confiamos, no nos olvidemos de que somos pueblo, de que todos somos herencia de Dios, somos su posesión preciada, comprada por el Hijo, guiada por el Espíritu. Y en medio de esta alabanza David reacciona para sí, pero también reacciona para su pueblo y ora por el pueblo. La petición de David es de que Dios, salve a su pueblo, a su ungido, a su escogido, de que bendiga a su heredad, de que les pastoree, de que les lleve. Esta petición en realidad Dios la lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto. Dios bendijo a Israel. Dios hizo a Israel posesión suya, como dice Éxodo 34. El Señor ha sido el pastor de Israel. El Señor ha llevado a Israel. Pero Israel había desobedecido, estaba desobedeciendo e iba a desobedecer en el futuro, hasta el punto en que Dios les iba a castigar por su pecado, les iba a llevar al exilio y les iba a pagar casi con la misma moneda. Y digo casi porque el Señor siguió cuidando a un remanente, a un pequeño pueblo fiel entre el pueblo de Israel. Y el Señor fue fiel a sus promesas y cumplió su pacto y respondió a la petición de David, porque en medio de un pueblo desobediente, años después, Cristo vino para salvarles de sus pecados. Y lo más increíble, hermanos, es que este pueblo escogido no solo se quedó con Israel, sino que se amplió a nosotros, los gentiles, los que no somos judíos. Así que nosotros hoy también, ¿verdad?, somos salvos, somos pueblo suyo. El Señor nos liberó gracias a Cristo y Él nos bendice gracias a Cristo. Él nos posee gracias a Cristo. Él nos pastorea gracias a Cristo. Él nos lleva y nos sustenta gracias a Cristo para siempre. Amén. Puedes, por tanto, tener confianza en que tu oración es escuchada. Puedes, pues, perseverar y confiar en que Dios no está sordo. Puedes alabarle ahora mismo, aun cuando estás pasando momentos de dificultad. Puedes acudir a Dios como el primer recurso ante la prueba que va a estar esperándote ahí a la salida. Cuando Andy, el protagonista de esta película, cuando Andy recibió las cajas con libros, lo primero que hizo, además de decir que iba a escribir 2 cartas, fue coger un disco de vinilo de música clásica, ponerlo en el magnetófono. Puedes decir a tu hijo que puede buscar estas palabras en Google si quieres, y sentarse a disfrutar de la música. En medio de su prueba de 2 cadenas perpetuas,
¿Cuál había sido su reacción allí en la cárcel? Perseverar y confiar. Y gracias a su perseverancia, ahora estaba disfrutando de libros y de música, tanto para él como para el resto de los prisioneros. Aunque por poner la música luego se pasó varios días metido en el calabozo, pero esa es otra historia. Pero cuánto más tú y yo, ahora la realidad, ¿verdad? Cuánto más tú y yo, libres en Cristo, ciudadanos del reino eterno, con una herencia infinita, con una esperanza segura, hijos de un Padre amoroso, cuánto más no reaccionaremos en primera instancia acudiendo al Padre, no perseveraremos y confiaremos en pedirle de acuerdo a su voluntad, alabándole con pasión por una salvación tan grande en Cristo, ¿verdad? A Él sea la gloria. Amén. Para siempre. Oremos. Señor, realmente nos abruma pensar que tú te ofreces a ayudarnos en medio de la prueba. Nosotros que éramos como los que están en el versículo 3, 4 y 5, enemigos tuyos, y merecíamos el castigo eterno, tú enviaste a Jesús, tu Hijo, y recibió el castigo que nosotros merecemos. Señor, se nos escapa del entendimiento ese amor tan grande por nosotros. Y oramos, Señor, por las personas a nuestro alrededor, familiares por las que llevamos perseverando en oración años, por personas entre nosotros que se reúnen cada domingo, cada jueves, quizá por años, no lo sé, pero que no te conocen. Señor, te pido que pongas en su corazón esta carga de pedirte perdón, de que sí, Cristo tu Hijo va a volver y va a juzgar justamente, pero todavía hay posibilidad de arrepentirnos, de pedirte perdón por nuestros pecados, una posibilidad que abrió Cristo en la cruz, muriendo y luego resucitando. Señor, solo Cristo, el Dios hecho hombre, pudo hacer tal cosa. Y te damos gracias porque podemos acudir, clamar a ti con confianza y alabarte aún en medio de la prueba. Y eso es lo que queremos hacer, Señor, cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Cantamos, tenemos que aplicar el sermón y alabar al Señor ahora para terminar.